Listo. Listo, entonces. Perfecto. Abro ahora el en vivo, lo rotulo y ya te digo, ya estamos al aire. Y cuando estamos al aire, yo te presento, ¿de acuerdo? Sí, 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 Y, he visto varios. perfecto. Sí, 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 yo hice mi tarea y aparte hace tiempo que he visto varios también. Perfecto. Ok. Ok, ya en unos segundos estamos. Bueno, Se está ya abriendo la transmisión. ahí aparece algo de nuevo. Bien, ya estamos en vivo en Facebook. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este sábado de En Busca de tu Talento. De veras es un placer recibirlos a todos. Me da muchísimo gusto que cada vez pues nos ven más y más de ustedes. Am, una de nuestras seguidoras aquí en estos programas ha sido Damiana y ahora es nuestra invitada, que no sabe qué gusto me da tener aquí. Ah, entonces, bueno, pues bienvenida Damiana, muy bienvenida a este espacio que hemos abierto. Pues tú sabes, por esta inquietud que traemos y que hemos compartido tanto, ¿no? De enseñar, de transmitir la música, de compartirla, etcétera. ¿Ah? Entonces, bueno, pues bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Para mí es un honor estar aquí. Me siento muy emocionada, muy afortunada, muy agradecida. Y bueno, pues estoy aquí para compartir un poco mi experiencia, las cosas que hemos vivido, seguramente muchas cosas en común, aunque con diferentes instrumentos, ¿no? Yo soy violinista, tú eres guitarrista, pero los dos amamos la música. Y bueno, ahora me viene algo a la mente que un día dije, pues claro, ¿no? Antes que violinista soy músico y antes que músico soy una persona, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, darnos cuenta de este tipo de que antes de cualquier cosa somos una persona, que sentimos, que tenemos sueños, metas, también Familia. conflictos, familia, amigos, pues tantas cosas, pues es muy interesante darse cuenta que digamos, ese primer paso como ser humano, ¿no? Que es antes que nuestra profesión, antes que la música incluso, es ser una persona con sentimientos, con emociones. Y bueno, ahora me vino esto a la mente como para iniciar la conversación. Así es, así es. Y entonces fíjate que como personas, como ser humanos, como seres humanos, yo me voy a permitir, como en los casos, en todos los casos, cada 8 días, pues decirles a las personas que nos escuchan cómo fue que nos conocimos, cómo fue que te conocí. ¿Ah? Porque esto precisamente abre esa vinculación, ¿sí? Eh, digo, la vinculación entre tú y yo está abierta desde hace mucho tiempo, pero nos vinculamos con el público, con las personas, y les platicamos cómo es que hemos vinculado entre nosotros, y se van creando estos vínculos, ¿no? Que nos relacionan exactamente como tú dijiste, antes que como cualquier cosa como seres humanos. Exacto. Entonces, bueno, pues yo a ti te conocí por Dominique, por nuestra mutua amiga Dominique Petrich. Querida Dominique. Querida Dominique, sí, así es que seguramente nos está viendo y le mandamos un saludo desde el corazón. ¿Verdad? Así es. Y, pues mira, en esta búsqueda precisamente de oportunidades, de una mejor formación para mis estudiantes, dado que yo trabajo
fuera, desde hace mucho tiempo, fuera de instituciones como es el Conservatorio Nacional de Música y otras instituciones así. Bueno, yo trabajé en algunas escuelas, pero en un momento dado yo tomo la decisión de trabajar con mis alumnos de manera tutelar, de manera independiente por fuera, ¿no? Pero tú sabes que una parte importantísima en la formación de un músico es hacer música con otros músicos y compartir la música. Por supuesto. Entonces yo ya había venido haciendo pues pequeños conjuntos, pequeños ensambles, ¿no? De dúos y tríos hasta cuartetos con mis alumnos guitarristas. Pero la verdad sea dicha, para mí, a veces, pues cuatro guitarras, o son muchas guitarras, o son muy poquitos instrumentos. Claro. Porque son cuatro guitarras, sí, pero guitarra, 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 guitarra. En orden a qué? A conocer, ¿no? A ampliar los horizontes. Es muy válido, ellos van aprendiendo, pero yo digo, bueno, conforme van creciendo, pues hay que abrirles otros horizontes y otras oportunidades. Y en esa búsqueda es que yo llego allá a la escuela, hacemos música con Dominique, ¿verdad? Y ya, bueno, platico con ella, en fin, y sí, todo padrísimo, y entonces me presenta contigo, ¿verdad? Entonces, pues ella es Damiana, es nuestra maestra de violín, pues, mucho gusto. Tú eras una jovencita, Damiana, lo sigue siendo, ¿eh? Sí, sí, Eres sí. una jovencita. Pero Yo, recién llegada a México, recién recién llegada a llegada a México. México, Sí, sí. y yo casi, casi que puedo decir como Rubinstein cuando tenía 84 años que le preguntaron qué era lo que más trabajo le costaba y dijo que lo que más trabajo le costaba era convencer a mucha gente de que era un joven de 84 años. Yo ya te paso por esas dificultades, ¿verdad? De convencer a mucha gente que soy un joven de 64 años. Bien, pero eras una adulto, ¿sí? Pero muy jovencita, recién llegada a México. ¿Ah? Y eso tiene toda una historia detrás. En fin, ¿verdad? De búsqueda, de anhelos, de Por lucha, supuesto. de, digo, abandonar el terruño, abandonar la patria, ¿no? Para ir a buscar ese paso adelante que la vida te empuja a dar. En eso estabas, recién llegada a México. Y entonces, bueno, te conozco, en fin. Y entonces yo pienso, Tania, a Tania Sí, le Tania. iría muy bien y le haría mucho bien, mucho, mucho bien, ¿verdad? Pues esto precisamente, ¿no? Hacer música con alguien no, no guitarrista. Y entonces ahí es cuando pues yo eh, me dirijo a ti. Oye, Damiana, fíjate que yo tengo una alumna que le vendría muy bien hacer música con alguien no guitarrista. ¿Tú estarías dispuesta a hacer dúo? Y tu respuesta fue tan franca, tan espontánea, que yo no me la esperaba así. Ah, sí, por supuesto que sí, claro que sí. Perfecto, las pongo en contacto. ¿Sí? Sí. Y de este las pongo en contacto nació no solamente un dúo maravilloso, un dúo musical maravilloso, Ah, qué sí, bonita foto. no, una amistad de la que han derivado cantidad de cosas. Sí, la verdad es que Tania es una de mis mejores amigas. Siempre está presente en momentos claves de mi vida. Es impresionante. Así es. Entonces, pues mira, ve nada más, ¿no? Eh, yo sencillamente, bueno, pues que toquen juntas y que, ¿por qué? Porque siendo dos chicas jóvenes, bueno, pues alguna posibilidad de abrir amistad o, en fin, y mira lo que resultó, ¿no? Ha resultado algo trascendente esto. Totalmente. Bien, pues este es esto como digamos uno de estos episodios, ¿no? En el que nos conocimos, pero después pasamos a otras cosas, Damiana. Sí, ese concierto en la biblioteca, es en la biblioteca En la Vasconcelos, ¿no? Vasconcelos, así es, en la Biblioteca Sí, Vasconcelos. Pues claro, antes de esto hubo los talleres de música de cámara, que entonces ya
los alumnos de ustedes, ¿verdad? Los míos, empezamos a hacer, ¿verdad? Pequeños, bueno, ya no tan pequeños, ¿no? Conjuntos de música de cámara y tú en ese tiempo tenías un cuarteto, el Cuarteto Galante. Exacto, sí, Y el sí, Cuarteto sí, Galante nos sirvió de plataforma para que mis alumnos pudieran tocar. sí. Sí. Sí, con Entonces, grandes amigos también, y ahí lo veo a Emi también siempre ahí, así es, presente, y ahí bueno, y estábamos. Dominique, por supuesto. Exactamente. Aquí estábamos en un ensayo Ujú. para una aventura musical y aquí con Ara, ¿verdad? Ah, con Ara, sí, 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 que la Sí. acompañamos. Así es, Y aquello lo veo tan lejano pero cercano a la vez, es increíble todo lo que vivimos. así es. Fíjate que ustedes tuvieron la valentía, bueno, Dominique, Amy, tú, Ara, los cuatro, ¿verdad? Tuvieron la valentía de, de ejecutar una obra que tocaron ahí por encargo. Es una obra que me encargaron hacer. Yo no soy compositor de carrera, pues, ¿no? Y entonces, pues me encargan hacer esto para X evento y entonces, pues me doy a la tarea de componer y ustedes tuvieron la valentía de tocarla. Entonces, Pues, y el honor, yo diría el honor más que cualquier otra cosa. pues mira, fue un acontecimiento también que compartimos y que nos dio así, bueno, no sé, un gran placer, gran gusto, porque bueno, pues está ahí Emi también, Dominique. Sí, sí, sí. Bueno, con Emi, pues obviamente hemos tocado muchísimo ay, qué hermoso. Ahí que estábamos tocando, ya no recuerdo. Mira, si mal no recuerdo, estábamos tocando la sonata de Scheidler. Ah, claro que después o bueno, o primero la toqué con Tania o después, ya no lo sé. Yo tampoco lo sé, Ya no sé el orden. no sé, ¿sí? O estábamos tocando alguna otra cosa, no recuerdo. ¿Ah? Pero, en fin, hicimos juntos esta música de cámara y acá, por ejemplo, Ah, y estuvimos grabando un trío justamente eh, que tú hiciste. otra composición, otra Composición, y me composición acuerdo y que era para justamente un proyecto bueno, que ahí quedó en pausa posiblemente del Fonca, ¿te acuerdas? Algo así. sí, 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 pero fíjate que este trío, pues fue el primer movimiento, ¿no? De una, Sí, de sí, una sí. sonata, de una forma sonata, ¿ah? Precisamente para que uno de mis alumnos guitarrista tuviera la experiencia de tocar con un violín y un cello a un lado. Y ya después lo tocamos nosotros, ¿ah? Sí, Después sí, lo sí, tocamos sí. nosotros esto, pero fue con este objetivo, ¿no? De enseñarles a los muchachos, a los jóvenes, qué es una forma sonata, cómo está construida, cómo dialogan los instrumentos, cómo se arma, cómo se construye. ¿Por qué? Porque no es nada más hacer música de cámara. Digo, nosotros lo sabemos, pero había que decírselos que no es contar a la una, a las dos y a las tres, Claro, y nos vemos al final, ¿no? claro. Es, es, Sí. es un diálogo, ¿no? Es una construcción que hacemos juntos, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y es un proceso, ¿no? Es un proceso de ensayo, de error, y justamente de escuchar a otros. Y yo creo que para ustedes como guitarristas, escuchar otro timbre, ¿no? Otra sonoridad, otra intensidad, porque el violín, el violonchelo, pues tienen unas intensidades mucho a veces mayor que la guitarra, ¿no? Y otro fraseo. Y otro fraseo, Otra voz, otra manera de decir las frases claro. musicales. Eh, Digo, ustedes, por ejemplo, en esto de hacer música con arcos, ¿no? Claro. Yo les decía a mis alumnos, miren, un arco puede ir del piano al forte, cosa que nosotros jamás podremos hacer. Sí, Nosotros somos podemos hacer, afortunados. eh, nosotros hacemos un forte y ese forte está condenado a irse a piano, pero irremediablemente. Claro, No podemos claro. alimentarlo hacia el forte con nada, ¿no?
así Pero es. tenemos, pero qué, entonces, ¿qué recursos tenemos, no? Y cómo vamos a escuchar, ¿verdad? Esa frase, ese motivo que nos da el violonchelo, que nos da el violín en determinado momento, y cómo vamos a responder a eso, ¿no? Entonces, bueno, todo este Sí. trabajo fue fascinante. Con Sí, sí, sin duda es algo, bueno, que esa búsqueda de ti como maestro es sorprendente y bueno, pues fue el resultado de todas estas cosas, de todas estas experiencias inolvidables. Incluso, bueno, ahora que me presentas las fotos, pues vienen a mi mente, ay, esa fotografía no la recordaba realmente. Qué bonita está. Sí, esta foto me encanta. Ara la encontró hace un rato y me dijo, mira lo que encontré. Dije, Ay, qué esa, tesoro. esa la quiero. Bueno, pues te la comparto más tarde. Sí, por favor, por Ah, favor. sí. Qué preciosa fotografía. Sí, es una foto como muy espontánea, muy fresca, ¿no? Me gusta, me gusta. Pues sí nos vemos más pequeños. Sí, sí, sí. Así es. Bien, pues miren, después de esta presentación, de este preámbulo, de conocer a esta chica des- eh, impetuosa, ¿verdad? Inteligente, despierta, con esta, ¿qué puedo decir? Con esta energía tan fuerte, ¿verdad? Eh, bueno, pues yo quedo maravillado con todo esto y además, pues muy bien pertrechado con la amistad de ustedes y con todo su trabajo, con el que hemos podido hacer cosas juntos y cosas para nuestros estudiantes, ¿no? Que ha sido algo muy, muy bonito. ¿Ah? Muchas gracias, Eduardo. Pues esa energía que tengo, a veces siento que en esa época era avasallante, era incontrolable, era algo ¿cómo puedo decir? Que me desbordaba, ¿no? Sí. Por todas partes. Y bueno, el camino que he hecho, creo que en este tiempo, en estos años que han pasado, fue justamente de controlar un poquito, ¿no? Porque eso es un arma, esa energía a veces puede llegar a ser un arma de doble filo, ¿no? Claro, para mi persona, porque para el exterior siempre se ve, creo que siempre la han visto muy bonita, ¿no? Muy contagiosa, motivante. Sí. A veces, sin embargo, sentía yo, a pesar de todo eso, carencias, ¿no? Inseguridades. Capaz que trataba yo de compensar con esa energía esa otra parte, ¿no? De carencias, de inseguridades, que es propia de la juventud, o sea, de ser joven, de no capaz de falta de algunas experiencias o simplemente pues de vivir la vida Mm. pleno, ¿no? A comerse el mundo y llega un momento pues que uno tiene que regular, creo que esa es la palabra, ¿no? Regular toda esa energía para poder entenderla, tener más claridad y aunque uno pareciera que baja un poco las revoluciones, se potencializa y hay más autenticidad en cada cosa que uno hace. Entonces, bueno, ese fue mi proceso un poco, pero a mí siempre me sorprende que todos estos comentarios tan positivos, ¿no? Tuyos, de Manuel, de Dominique, de Araceli, bueno, de que ya son con personas con un poco más de experiencia, y yo la verdad lo hacía todo de una manera muy intuitiva, ¿no? Pues qué gran intuición, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, yo sentía, o sea, no tenía la claridad que tengo ahora. Bueno, cuando escucho grabaciones, digo, ah, pues estaba todo muy bien, o sea, había cosas muy buenas. Sin embargo, posiblemente en ese momento no tenía tanta seguridad, no me sentía tan segura. Y lo que te comentaba un poco en comentarios previos, que llegara la confianza, ¿no? De la adultez, de la experiencia, de lo que ahora soy,
y realmente decir, bueno, pues sí, hay potencial, sí. Empezarme a creer un poquito y entender un poquito ha sido pues mi camino de estos últimos años. Sí. Y bueno, ahora sí me siento ahora mucho más confiada y más plena y darme cuenta de que todos esos productos y esos resultados y esas experiencias, pues en realidad tenían muchas cosas muy buenas, aunque no las veía en ese momento. Bien, pero fíjate que vamos, a mí me gusta escarbar así en el origen, Sí. ¿no? En el brote, ¿no? Sí. Mira, te platico algo que eh, es una anécdota que viene a colación. Eh, no sé si tú llegaste a conocer al maestro Ishvan Nadas. No, No. 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 Bueno, Ishvan Nadas, no, no, creo él ya había fallecido cuando tú llegaste a México. Sí, sí, sí. Bueno, Ishvan Nadas, eh, en fin, un pianista eh, internacional de altos vuelos, ¿no? Eh, colega y compartió muchas cosas, por ejemplo, con gente como Glenn Wood, ¿no? O sea, y se vino a vivir a México sus últimos años y aquí hizo muchas cosas. Solista con muchas orquestas, hizo algunos recitales memorables en Sala Nezahualcóyotl, recital, ¿no? Eh, en fin, y yo tuve la fortuna de conocerlo y nos hicimos muy amigos. Y una vez platicando, yo le decía, oye, Ishvan, ¿no te pasó alguna vez algo semejante a lo que te voy a decir? Que tú oíste algo en el piano. Podría haber sido desde una sonata de Beethoven hasta una polonesa de Chopin, no sé, lo que sea, que te pescó, que te pescó y que en ese momento dijiste, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, a pagar el precio que sea por tocar eso, ¿sí? Y me decía, pero ¿cómo no? Decía, pero ¿cómo no? Y ¿Cómo entonces, no? pero ¿cómo no? Y me empezaba a platicar, ¿no? De sus experiencias de infancia, ¿no? ¿Sí? Yo también, yo viví algo semejante, ¿sí? Por eso le platicaba y nos platicábamos eso, ¿no? De cuando escuchamos a Fulanito tocar o cuando escuchamos el disco Perengano y ¡pum! ¿No? Te pescaba y yo apagaba el aparato de sonido o llegaba del concierto a coger la guitarra y a tratar de hacer lo mismo, ¿no? Claro, Y a estudiar, estudiar. Yo decía, yo no sé qué voy a hacer, pero yo voy a tocar eso. El precio que yo tenga que pagar es poco, pero lo voy a hacer. claro, claro. Creo que yo te conocí en un En momento ese momento, sí, de que estabas pagando el precio que fuera, pero porque tú eras violinista y tú ibas a hacer una vida en el violín. Pero ¿de exacto. dónde nació eso, Tamiana? Cuéntanos. Ay, ¿dónde nació eso? ¿Cómo fue Pues, que lo descubriste? ¿Cómo fue que tomaste el violín y no, no sé, y no no el lo deporte? solté, no lo solté. Yo siempre digo que para seguir este camino hay que tener un motorcito interno, ¿no? O sea, no lo puedes hacer. Ningún músico que es músico apasionado de corazón y de profesión sigue ese camino sin ese motorcito interno. ¿Y dónde está ese motorcito? Desde el primer momento que me di cuenta que por medio de la música podía expresarme, podía canalizar sentimientos, situaciones, capaz que hasta tristezas, enojos, todas las emociones juntas al tomar el instrumento. Y eso pues nace en cuando empiezo mi carrera, cuando empiezo a estudiar música allá en Corrientes, en el norte de Argentina, en el Instituto Superior de Música de Corrientes, Ujú. que es un sistema muy interesante porque es bachiller con orientación musical. Ok, Entonces, eso es algo creo que no hay aquí, que tú haces tu secundaria, tu preparatoria con amigos, compañeros que también son músicos, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Ahí empieza con mi querida maestra Alicia Guerín, que fue la verdad, la que me inicia con el instrumento
y que deposita un amor, una confianza. Y bueno, en ese tiempo yo me sentía que todo lo podía y me sentía... eh, no, siempre me ha gustado el escenario. Es algo que, la verdad es que es algo que me encanta. Incluso muchos, ¿te gustan las tablas? Me decían, ¿no? O sea, en varias, incluso en Uruguay, después que me traslado a Montevideo, Uruguay, me decía una maestra, ¿cómo te gustan las tablas? Y yo decía, sí, o sea, nunca tuve esta sensación del pánico escénico. Eso nunca, aunque luego sí empieza esta parte de la conciencia escénica, ¿no? De saber el proceso, de cómo... Antes era esto a ciegas, o sea, uno llegaba de manera, digamos, totalmente... hasta improvisada y uno no tenía ningún sentimiento de miedos, ni de que me va a salir mal, o este tipo de cosas. Por eso es tan bueno esta, este encuentro con la música a estas edades, ¿no? Yo en ese entonces pues tenía 12 años. La verdad que no era tampoco tan chiquita, ¿no? Yo empiezo con la música a los 11 años, exactamente, y con el violín a los 12, 13 años. Ok. No tan pequeñita, porque ahorita yo tengo alumnos de 7 años, ¿no? Mi hijo de 8 años ya estudia cello con Dominique, justamente. O sea, mi encuentro fue posterior. Sí fue posterior con la música, pero de todas maneras, a esa edad y como yo era una niña, ¿no? Porque ahorita las niñas de 12, 13 años ya se ven más señoritas, más, pero yo siempre fui muy niña, ¿no? Incluso cuando ustedes me conocieron todavía era como Sí, esta parte de esta frescura, de esta inocencia, ¿no? sí. Que recién siendo madre yo creo que se me cae la venda y empiezo a ver ya otras cosas del mundo que antes no era capaz de verlas, ¿no? Es muy interesante esa experiencia también de empezar a ver alguna parte de la maldad. No sé si era necesario hacerlo para proteger a mi hijo. Yo creo que viene por ahí, porque antes yo de veras no, digo, aún hoy me cuesta asumir la maldad en las personas, ¿no? O sea, para mí, Sí. no, o sea, realmente no, me cuesta ver que existe, ¿no? Entonces, esta parte recién logro ver justamente siendo madre, ¿no? Entonces, ahí es otra parte, ¿no? De mi realidad. Fíjate que yo, bueno, entre paréntesis, porque el espacio es tuyo, pero bueno, estamos Sí. platicando. Ajá. Eh, Fíjate que yo tampoco creo que hay maldad. Yo creo que hay personas que bajo circunstancias o de mucho dolor o de mucho sufrimiento o de un aprendizaje de vida, ¿verdad? Terrible, terrible. Exacto, sí, sí, sí. Eh, en fin, tienen actitudes, conductas, ¿verdad? O acciones que perjudican y a veces perjudican muy grave y muy seriamente a otras personas. ¿Ah? Pero yo no creo así que haya una persona que podemos decir, él es malo. Claro. No, Sí, no, no sí, lo creo. sí te entiendo y pienso muy similar. Y creo que aparte de eso que tú dices, estas personas que hacen estas acciones han tenido muy diferentes oportunidades, Claro. ¿no? Sí, Oportunidades, sí, no las mismas, o sea, la oportunidad de tener un instrumento en las manos, ujú, por ejemplo, sí, no todas la tienen y yo creo que todo el mundo tiene que tener esa oportunidad, ¿no? Es independientemente de que digan voy a ser un profesional de la música o eso ya es secundario, pero sí. la oportunidad de hacer música o de contactar con la música o con las artes en O la general, danza o la pintura, qué sé yo. sí, lo que sea, es una oportunidad que
que todos deberíamos tener, porque justamente ahí se pueden canalizar muchas cosas. Y algo, una persona que de repente pareciera que podía tomar un camino equivocado, inmediatamente es muy probable que se centre a un camino adecuado para esa persona, ¿no? Y más positivo. No sé, creo que es muy importante la labor que tenemos y sobre todo en esta situación de pandemia que hemos vivido, pues sí me ha ayudado a ver muchas cosas que antes no lograba ver, ¿no? La verdad es que sí, si uno se pone a profundizar, es impresionante todo lo bien que puede hacer la música. Y en los niños, ¿no? Que yo creo que fueron los principales, los que más han sufrido en esta situación, ¿no? Bien. Esto de no poder convivir, ¿no? Porque están en una edad donde están aprendiendo a convivir con otros Yes. y estar encerrados, pues sí ha sido muy fuerte, creo, para ellos. Y yo lo veo con León, ¿no? O sea, realmente ha sido difícil y el hecho de poder ir a la escuela, por ejemplo, ya es algo que era tan cotidiano Sí. y normal que ya no lo puedo hacer de repente. Sí, ay mamá, es que jugar con mis amigos y jugamos a esto y me caí y este tipo de cosas, pues son tan importantes. Y bueno, y ni que hablar de que, por ejemplo, un grupo de niños pueda hacer música. ¿Cómo puede cambiar toda la historia de esas personitas y del mundo si uno tuviera, si muchos tuvieran la oportunidad de hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues en esa tierna infancia de, bueno, ya no tan chiquita, pero ahí empecé con la música y con mi maestra que ha sido muy especial. Aparte de ella, yo justamente pensaba en cada uno de mis maestros, que tuve tres, Ujú. Alicia Guerín, el maestro Jorge Risi, uruguayo, y el maestro Boris Dinerstein, que tú lo conoces, incluso has hecho música con él. Fueron mis tres maestros, los tres muy importantes y en momentos muy diferentes de mi vida. Entonces, mi maestra era impresionante porque nos hacía ver, por ejemplo, si no tienen tiempo de estudiar, levántense tempranito. Y yo como tenía este motorcito, a las 6 de la mañana estaba estudiando violín, 6:30 de la mañana, antes de ir a la escuela. Sí. ¿No? Antes de ir a la escuela, entraba a las 8, imaginemos. Claro, en una ciudad pequeña donde no te topas con un tráfico de 2 horas, donde todo es mucho más sencillo en ese aspecto. Yo estaba estudiando mi violín tempranito y aparte de que siempre he sido muy responsable, muy, pues, obediente de alguna manera, seguir las instrucciones, o sea, porque yo veía desde el inicio que por ahí estaba, ¿no? Que era una responsabilidad. Entonces ahí me ponía a estudiar temprano y luego me decía una cosa, ahora Damián, tú tienes que pensar, y esto es un poco capaz drástico lo que me decía, pero que un día tienes un accidente y tus manos ya no funcionan Ok. tan bien, me decía. Lo que ella me quería transmitir, eso me quedó fijo, es que si bien la música, el instrumento, es, digamos, parte de mi vida, que tampoco sea una obsesión o el centro total, porque también hay otras cosas en la vida, ¿no? Y ahí fue increíble porque de veras ella me decía eso y yo decía, pues tiene razón, o sea, no es porque de repente sabemos que acariciamos la obsesión, ¿no? La Sí. obsesión de, justamente esta es la parte que hay que regular, ¿no? Porque no está, está nuestra carrera, pero también están los afectos, la familia, los amigos. O sea, tiene que ser un perfecto equilibrio todo para que como personas, que es el primer eslabón, esté completo, que esté pleno, porque si me centro solo en una cosa, pues de repente estoy descuidando las otras, ¿no?
Entonces, y si me centro solo en esta parte mecánica de la técnica del instrumento, descuido la música, que Ujú. es finalmente, ¿qué Lo- es la música? Es lo más importante, expresar, ¿no? La parte de expresar por medio de este lenguaje, de los sonidos, pues nuestras emociones. Y a veces nos centramos posiblemente en esta cuestión técnica y ya descuidamos esto otro. Y si nos centramos, si nos obsesionamos, descuidamos también nuestra familia, nuestros amigos. Y como decía, también me decía el maestro Boris, ¿no? También hay que ir al cine, me decía. ¿No? Y fíjate que esta mañana alguien me decía de... No, miento, ayer en la tarde, bueno, hace unas horas. Alguien me decía de uno de estos eminentes concertistas, ¿no? Que los vemos en los grandes escenarios, en las grandes marquesinas, ¿ah? Que, bueno, en fin, le llega la hora de estos grandes contratos, ¿no? Y lo toma y hacer esa vida, ¿no? De concertista, ¿ah? Pero su hijo refiere algo, dice que cómo le hizo falta la presencia de su papá, porque su papá nunca estaba, porque todo el tiempo estaba de viaje. Claro, 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 claro. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, digamos, en esto de hacerse profesional, de pronto puede haber exigencias muy grandes, o autoexigencias, Autoexigencia, o sí. exigencias de los compromisos que adquieres, ¿no? Sí, 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 Sí. sí. Yo me acuerdo que mi maestro decía, es un trabajo enorme hacerse de un nombre, pero es muchísimo más trabajo mantener ese nombre allá arriba. Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, en fin, esto en cuanto a estos ámbitos profesionales en la música de gran demanda, ¿no? De gran demanda. Bueno, pero entre este extremo de hacerse profesional y estar dedicado al concertismo, ¿verdad? De grandes vuelos, y, y ser alguien que explora la música, que la prueba y que la disfruta, y que no le interesa hacerse profesional. Hay todo un arco iris de posibilidades, ¿verdad? Es Exactamente. decir, estamos entre el blanco más blanco y el negro más negro, por decir, digo, o de un lado o del otro, ¿no? Pero hay todos los matices de gris, ¿no? Entonces, yo creo que tú has pensado sobre estas cuestiones, ¿verdad? Sí, muchísimo. La verdad es que lo Porque, pienso. Sí, te porque escucho. tienes estudiantes y porque tienes personas que llegan a la música contigo y van a derivar no sabemos en qué, Por ¿cierto? supuesto, es que hay tanta diversidad en todos los aspectos de la vida y también en la música, también en la carrera musical, ¿no? Ahora, posiblemente las escuelas, las instituciones nos quieren encasillar de repente en tan solo un camino, ¿no? Un camino, por ejemplo, ser solista, llegar a tocar grandes conciertos. Obviamente es muy importante tocar importantes conciertos, por ejemplo, del repertorio violinístico. Sí. Hay, como me decía mi maestro Jorge Rizzi, que este es mi maestro uruguayo, que luego de Argentina yo me voy a Uruguay y ahí hago mi licenciatura, me decía, hay también a la hora de estudiar una obra, hay varios niveles. Puede ser tan solo información. O sea, yo agarro la pieza, veo de qué se trata, me informo y ese es un nivel de estudio. Luego el nivel ya de ejecución, Ujú. ¿no? Que lo estudio y sé que lo voy a tocar en público. Ahora, por ejemplo, si voy a hacer un concurso con esa pieza, pues ya sería otro nivel. Entonces tenemos así como varios niveles a la hora de abordar una obra y no está mal. O sea, a veces solo decimos, no, lo tengo que tocar como la grabación, ¿no? O si no lo toco de esta manera, pues mejor ya ni la estudio. No, justamente ahí viene la parte de la aceptación Sí. de nuestras virtudes y capaz que ciertas limitantes, pero eso no quiere decir que no la toquemos, que no sepamos de qué se trata. Bueno, por ejemplo, así como cuando abordamos una obra, también podemos abordar la música, ¿no? A veces podemos
simplemente decir, bueno, si estoy en una institución, por ejemplo, como el conservatorio, por supuesto que es para niños y jóvenes que posiblemente, y muy posiblemente, y es lo más recomendado, sean músicos profesionales, ¿no? Ahora, como músicos profesionales pueden haber un montón de caminos también, ¿no? Como te decía, solista, tocar música de cámara, tocar en una orquesta, dar clases, o de repente decir, cuando escuché un poco la plática de Dana, ¿no? Mi alumna, bueno, mi ex alumna ya, esta parte de producción, de esta parte, ¿no? De también de hacer otro tipo de cosas con la música, videos, y esta otra parte que ahora con la pandemia también está totalmente en auge, puede ser también otro camino, ¿no? No necesariamente solo ser solista o entrar a una orquesta. Ahora es realmente muy difícil entrar a una orquesta y muchos maestros dicen, no, pues esta persona no va a poder entrar a una orquesta con toda la competencia que hay, ¿no? Pero finalmente, recuerdo perfectamente, no era mi alumna, pero me decía, maestra, yo no quiero entrar a una orquesta, ¿no? Yo quiero hacer otra cosa, yo quiero tocar, quiero hacer hasta mi propia empresa de eventos, imaginemos. O sea, hay realmente tanta diversidad como tantas personas hay haciendo música. Entonces, realmente pensar que solo hay un camino es muy limitante para los jóvenes y también muy frustrante. Y en el camino, posiblemente muchos cuelgan el instrumento, ¿no? Colgar el instrumento es como decir, aquí lo dejo y me dedico a otra cosa. Y finalmente, yo creo que, digo, amando la música y capaz que queriendo hacer ese camino, pensando que no lo van a lograr, que no van a poder hacerlo. Y eso creo que no está bueno que ocurra, ¿no? Sí, bueno, mira, déjame decirte que en este sentido, en este tenor, eh, te oigo hablar y me vienen tantas cosas a la mente, pero voy a soltar algunas cuantas porque pues, lo que nos interesa es conocer tu experiencia, tu punto de vista. Fíjate que yo en este asunto de la escuela, ¿ah? Eh, pues he reparado mucho en hacer, bueno, lecturas, investigaciones y demás, eh, desde que era yo muy jovencito, porque para mí la escuela fue algo muy pesado, ¿no? Fue algo muy pesado. Sí, Eh, en el sentido de que em, yo también era un niño muy inquieto, con una cantidad de inquietudes muy grandes, y entonces yo a la escuela iba a aburrirme muchas veces, desde muy pequeño hasta terminar la preparatoria. La universidad fue otra experiencia muy diferente, esa sí fue una experiencia maravillosa. Pero, pero bueno, mientras tanto, ¿verdad? En esto de que, bueno, pues hay que cursar la escuela. No hay alternativa para un infante, para un joven, ¿no? Hoy en día. O sea, todo mundo tiene que pasar por la escuela, por la institución escolar. Oye, pero hace 300 años, hace 500 años. Es decir, es algo reciente, es algo que es muy del mundo moderno, ¿sí? claro, sí, Y sí, que sí, sí. que la escuela como institución tiene un gran peso social, un gran peso, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, eh, ¿qué papá hace 10 o 15 años decía yo no voy a mandar a mi hijo a la escuela? Yo no quiero que mi hijo vaya a la escuela y no va a ir. Punto. Punto, ¿no? ¿No? Y Y haga era tu lo que... deseo, me imagino, de Sí, repente, no ir a la escuela. sí, pero digamos, cuando, o sea, este tipo de decisiones definitivamente no cabían. Hay raras excepciones que lo han hecho, ¿sí? Que lo han Sí, hecho. sí, sí. Yo Pero conozco mucha gente, en el cada vez conservatorio. más. Y ahora cada vez más, con Ahora cada esto vez de las más. facilidades de acreditar estudios por internet y demás, pues hay personas Exacto. que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no pago colegiatura, ¿no? Digo, en fin. Claro. Entonces, Sí, bueno, sí, sí, sí. pero la institución escolar, hay un momento en la vida humana, en la vida de esta sociedad, históricamente hablando, que tiene un peso muy fuerte, muy, muy Sí, 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 fuerte. sí. Y fíjate que, digo, eh, en estos días he estado leyendo inclusive a uno de los que fueron mis maestros en la universidad,
que tiene una serie de libros, he estado leyendo de él un artículo que publicó acerca de filosofía de la ciencia y todo, pero hay un apartado que habla de la escuela, ¿sí? Que, bueno, en fin, confronta muy fuerte porque dice que la escuela es una institución en crisis hoy en día. Sí, 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 ¿Sí? sí. Y que, en fin, que pero él, digo, como un gran intelectual, lo desarrolla y lo puntualiza muy bien. Bien, a lo que voy es a esto. Fíjate que hace muchos años, no me acuerdo si cuando era rector de la UNAM, el doctor Carpizo o el doctor Soberón, no recuerdo, porque iba en el coche manejando y pongo la estación de radio y empiezo a oír por ahí, y oigo una declaración del rector de la UNAM, fíjate. Yo me quedé nada más con la declaración y ya no me acuerdo quién fue el que la hizo. Pero él dijo, a ver, entendámonos claramente. El objetivo de la universidad, de la UNAM, no es hacer intelectuales, no es hacer grandes personas o seres humanos que vayan encaminados a la intelectualidad, ¿sí? El objetivo de la universidad es proveer al sector productivo de gente calificada para que se integre a él. Y la Claro, universidad va a estar siempre atenta a las demandas de este sector productivo. Es decir, hacen falta contadores, bueno, pues abramos la carrera sí, para que haya más contadores, por decir. claro, 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 Hacen claro. falta abogados, bueno, pues hacen falta médicos. A mí ya me pasó, ya me tocó vivirlo, que de pronto hubo una sobrepoblación en la carrera de medicina en la UNAM, hubo unos años en lo que pasó así, y entonces la carrera empezó a restringir el acceso. ¿Por qué? Claro, Porque ya había muchos médicos y entonces si había tanto médico, pues los médicos ya no iban a encontrar trabajo. ¿Sí? Entonces, esta relación entre las instituciones, la institución escolar, ¿sí? Y, y el sector de producción, ¿no? ¿Sí? claro, Esa sociedad de consumo, vamos a decirlo así, es ¿no? Hay como una simbiosis, ¿no? ¿Sí? Las fábricas, las empresas, tú dices, necesito gente que venga a prepararse. Ah, bueno, entonces la escuela dice, yo te la preparo y ahí te la mando, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que las instituciones musicales, sin que esto sea malo, ¿eh? No digo que sea malo, claro, digo que así funciona y fue una declaración pública del rector, ¿no? claro, claro. Eh, Muchas veces las instituciones escolares, musicales, también tienen algún objetivo, ¿no? Dicen, a ver, aquí las personas que entren a esta escuela no vienen a aprender rock, no, no, Claro. aquí nos enseña rock, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Bien, el que quiera después dedicarse a la guitarra eléctrica y hacer su banda y todo, pues aquí va a tener una formación para que haga música clásica. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Y pues aquí hay niveles, hay grados, hay planes de estudios que hay que cursar, hay exigencia académica, hay un nivel académico exigido, los exámenes consisten en esto, tienen que, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Claro, sí, de alguna manera te marca, pero también o sea, te marca un camino a seguir, pero muchas veces también te limita Un camino, un pero camino a seguir. uno. Sí, No, sí, sí, eso no son todos los caminos, es uno. claro. Ahí es donde está justamente colapsando todo este tema de la educación, ¿no? Porque empieza, porque vemos que los jóvenes pues también tienen otras inquietudes. Ahora está la tecnología, ¿no? Que se puede totalmente fusionar con la música y con hacer música y con tocar el violín también, ¿no? Hay mucha gente que le gusta mucho grabarse, por ejemplo, y ahora pues tú puedes tener tu estudio aquí en casa, ¿no? Antes era como algo que uno no se lo, ni siquiera te lo podías imaginar, ¿no? Y por Amazon compras estas. Claro, o sea, realmente está esta idea de justamente de el único camino ya no tiene mucho sentido en estos tiempos. Entonces nos toca, digo, yo a veces ahí sí me siento con una gran responsabilidad, por ejemplo en el conservatorio, de ya no silenciarme, ¿no? Ya de expresar
y de repente decir, bueno, pues esto es lo que yo pienso, y también está muy bien tener opciones, muchas opciones, y tener una diversidad de maestros para toda la diversidad de alumnos que pueda haber. Pero no quiere decir que solo que si no llegas a tocar determinado el concierto, me acuerdo perfectamente cuando un maestro me decía, es que no va a lograr tocar el concierto de Paganini en su último año. ¿Sabes lo que yo le contesté? No sé, digo, eran esos años de total ingenuidad. Maestro, ¿usted lo toca? Oh, No sé cómo después me di cuenta de lo que dije. sí, O sea, fíjate. pero no estoy hablando de que lo toque a nivel información, de lo que No, hablaba. O sea, exactamente. se puede plantar En un delante de escenario. una orquesta a tocarlo. Es muy probable que ninguno de los maestros lo hagan, ¿no? O sea, y bueno, o sea, ¿qué necesidad? Como ¿No? decimos en buen castellano aquí en México, pusiste el dedo en la llaga. Qué bárbara, claro, obviamente ahorita no, probablemente tenga varios filtros, pero esa es la parte buena de esos años, ¿no? Que uno es a veces, bueno, yo ya de por sí soy muy espontánea, pero en esos años pues había poco filtro capaz, y me animé a decirlo, y la verdad no me arrepiento. Bueno, sencillamente a ti se te presentó esa conjetura y la expresaste, ¿sí? Así Pero, es, en la expresión de esa conjetura, pues tú estabas expresando muchas realidades, ¿no? Muchas cosas, exacto, ¿sí? sí, sí, Eh, sí. en fin, bueno, en esto bueno, de la exigencia académica, de un camino, etcétera, fíjate que eh, yo también alguna vez platicando, bueno, con diferentes personas de amigos, porque pues, tú sabes, digo, tenemos amigos en las instituciones y en muchos lugares, ¿no? Y que han sido funcionarios y demás, ¿no? En fin, y entonces me decía Eduardo, tú nada más ponte a pensar la inversión que hace una escuela, ¿sí? Para lograr un profesionista. Es una inversión millonaria. ¿Sí? El plantel, el edificio, el mantenimiento Claro, de instalaciones, la biblioteca, el pago de los la maestros. nómina de los maestros, etcétera, Sí, sí, etcétera, sí, ¿sí? sí, sí. Dice, entonces imagínate, ¿no? Dice que esta escuela recibiera a 100 alumnos para que se reciba uno. ¿Cuánto le Esa es una cuesta, realidad, cuánto ¿eh? le cuesta a la escuela Ujú, ese alumno titulado, ¿sí? ¿Cuánto le claro, costó? ¿Sí? ¿Cuántos años de inversión? Entonces me decía, entonces decía, nosotros desde aquí adentro nos debatimos dentro de esta presión, ¿no? Porque una vez que uno claro, asume este papel, ¿no? En la administración de una escuela, me decía, pues uno tiene que dar resultados y tiene que dar logros. Y entonces claro, que la gente esté desertando y se esté yendo y no se logren los objetivos y no se justifique la inversión tan grande, ¿no? Eso recae sobre el peso de nuestros hombros. Entonces, fíjate, bueno, o sea, hay muchas cosas tan complicadas, ¿no? Tan complicadas dentro de este mundo de la escuela. Porque, digo, uno cuando es jovencito, pues vas a la escuela y ya, ¿no? Tienes claro, maestros y ya. claro, Pero claro, después, cuando eres maestro, empiezas a ver otras cosas. claro, Y yo exacto. digo, yo nunca he sido un administrativo, ¿no? En las instituciones. Pero cuando platico con las personas que han tenido una dirección o en fin, o puestos, y que me expresan esto, ¿no? Los roles tan complicados, ¿no? Tan complicados que juegan dentro de este sistema de enseñanza, o sea, digo, bueno, caray, esto realmente es algo muy complicado. Y ahí te va esto, ¿no? Ahora, efectivamente, con la tecnología y con todo esto, bueno, yo conozco, me he enterado, ¿no? De jovencitos que están haciendo streamings y están haciendo no sé qué. ¿Por qué? Porque dicen, o sea, empiezan desde muy chicos a apostarle a eso para que Claro, ganar dinero. Porque claro, dicen, si logro esto y tengo muchos seguidores, después Internet, bajo cualquiera de sus plataformas, cualquiera de estas empresas, ¿no? Que están ahí, me empieza a pagar. ¿Por qué? Porque la gente me vea, nada más, ¿no? claro. Sí, digo, ahora hay tantas posibilidades que uno
no sé, nada más, sin ir más lejos, antes de la pandemia, no la veíamos. Por ejemplo, esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Mm. Esta posibilidad de platicar a distancia y sentirnos cercanos y de repente, no sé, mi mamá que seguramente está escuchando en Argentina, ¿no? Está ahí escuchando y toda esa parte es realmente increíble. Pero ahora, hablando de, para mí, ¿quiénes tendrían, o sea, para estar en el conservatorio, por ejemplo, desde el punto de vista de la maestra Damiana del conservatorio, ¿qué se requiere? Primero, querer estar, ¿no? O sea, desde un niñito chiquito que quiera estar en el conservatorio, porque aquí también hay otra realidad que a veces mi papá, mi mamá quiere que yo esté aquí, ¿no? Está muy feliz que esté en el conservatorio, pero tú quieres, ahí está otra realidad, porque el conservatorio ya es para formar desde el inicio posiblemente pequeños profesionales, o sea, tener la idea tú, o sea, yo cuando recibo a un niño al conservatorio pienso, puede ser un futuro violinista profesional o no. Entonces, pero tiene que querer el niño estar ahí. Ahora, también la responsabilidad, ser responsables, pero esto no solo con la música, con todo, ¿no? Si yo voy a una clase, pues me tengo que preparar, tengo que, ¿no? Practicar, este tipo de cosas. Ahora, hay niños, pobres niños, van a la escuela, esto ya es la escuela, ¿no? Imaginemos la primaria, toda la tarde resulta que tienen horas de tareas, ¿no? ¿En qué momento van a practicar? Es tan complejo esta parte. Luego tienen que ir a las clases del conservatorio, que no solo tienen violín, tienen solfeo, tienen coro, tienen, bueno, un montón de actividades. Más le sumamos a esta gran ciudad el tráfico. Sí. ¿Cuándo van a estudiar, pobres niños? ¿No? Entonces, esta parte de empatizar con el niño, pues eso me ha regalado la maternidad, ¿no? O sea, entender que los niños también tienen que jugar, tienen que aprender otras cosas, por ejemplo, no sé, un deporte, ¿no? Por supuesto, no sé, como decía mi maestro Boris, ir al cine, un paseo, hacer diversas cosas que forman parte de la vida. Y bueno, entonces ahí pues esto es infinito, ¿no? En este aspecto. Sí. Damiana, a ver, platícanos algo de esta historia de Damiana que cruza el Ecuador o antes de cruzarlo, ¿verdad? ¿Verdad? Que se traslada de Corrientes A a Montevideo. Montevideo y de Montevideo a México. ¿Cómo Ay, transcurre esto? bueno, la verdad es que, bueno, a Montevideo llego gracias a un curso en Brasil. Cursos, yo he hecho muchos cursos así como festivales de invierno, ¿no? Y es ir una semana donde tú formas, donde conoces otros jóvenes músicos, donde formas orquestas, donde tienes clases con maestros importantes. Y en ese momento, cuando fui a este curso, conozco al maestro Jorge Ricci, que me quedé impactada con su energía, con su manera, con todo lo que él significaba. Y entonces por eso es que me traslado después a Uruguay en el año 1998. No había cumplido todavía mis 18 años, o sea, yo tenía 17 años cuando llego a Uruguay con mi violín, con todas mis maletas, con todas mis cosas, porque en el fondo yo sabía que ya no iba a regresar a Argentina. O sea, yo en el Ah, fondo sabía que ya no iba a regresar, no sé bien por qué, pero ahí tenía yo esa, ese sentimiento. Entonces fueron 5 maletas que hasta mis peluchitos metía ahí adentro, ¿no? O sea, era impresionante. Y llegué ahí y bueno, y ahí empecé mi carrera de licenciatura en violín y ahí estuve viviendo 7 años. Luego también por otro curso, vengo aquí a Puebla, a la Universidad de la UDLA, que ahí ah, se hizo un instrumento, se llamaba Instrumenta Verano, ujú. y resulta que ahí pues conozco lo que es México y me enamoré de México.
Me encantó México, ver tanta diversidad, el clima, la gente. Sí vi como mucha luz en la gente, en los violinistas, en los compañeros del curso. También vi grandes posibilidades de laborales y de maestros, una gran diversidad de maestros de orquestas. México es un país sumamente rico, sumamente generoso, con gente como tú, positiva. Pues, De veras, es un país maravilloso. Y bueno, y ya estoy aquí desde el año 2005. Y cuando llego aquí, pues en una búsqueda de maestro, pues me encuentro con el maestro Boris, que fue un maestro también excepcional. Tuve tres grandes maestros, tres grandes personas, tres grandes músicos que tuve la suerte que me guiaron en diferentes etapas de mi vida. Y bueno, y estoy aquí ya soy mexicana. Yo siempre digo, soy más mexicana que los propios mexicanos porque yo elegí serlo. Yo elegí ser mexicana y ya soy mexicana, tengo un hijo mexicano, mi pareja es mexicana. Y bueno, estoy la verdad muy feliz aquí, siempre muy motivada, como me he sentido desde el momento que tú me invitaste a esta entrevista, ¿no? Pura motivación. Y bueno, y no puedo dejar tampoco de mencionar a mis papás, ¿no? A mis papás, a mi papá, a mi mamá. Mi mamá es mi fan número uno en este presente que es lo más importante. Y mi papá fue el que me trajo el violín. Un día llegó con un violín y ahí empezó la historia. ay, La fíjate, verdad, una historia maravillosa sí, porque la verdad es que es la mejor profesión que yo pude tener, es la que tengo, la que me animé a seguir, a pesar de, por ejemplo, no tener un historial familiar, ¿no? De músicos. Tanto mi hermano Emiliano Orué y yo somos la primera pues, generación de músicos. ¿Quién sabe si León también siga ese camino? No lo sabemos. Yo en el fondo de mi corazón es lo que quisiera, pero como sabemos los hijos, nosotros somos guías nada más, los hijos eligen su camino. así es. Así es. Mira, Damiana, em, desgraciadamente, Ya sé, ya veo el tiempo. Me pareció un suspiro esta plática. y el tiempo se va como agua entre los dedos. Exacto. Y se va así más rápido cuando se platica tan rico, ¿eh? Ay, de veras. Muchas gracias. Cuando se La platica verdad es tan, que tan fue una rico. plática maravillosa. Ay, Damiana, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo Pues decir? tenemos que hacer una parte 2. Pero por supuesto que sí, pero por supuesto que sí, ya está Ya pactada está. esa parte 2, ¿sí? Sí. En donde, sabes que yo estoy muy atento a los comentarios, estaremos atentos, porque ahí, a raíz de esto que se dio espontáneamente para charlar, vendrán preguntas, vendrán conjeturas, Exacto. alguna interacción con las personas que siguen esas transmisiones, porque muchas veces quieren saber algo más, pero a veces dices, creo que esta persona que vi, ¿no? Esta maestra Damiana, creo que ella me puede contestar esta pregunta, creo que ella me puede dar un parecer que me ilumine, ¿sí? En algo, o quiero hacer este comentario, en fin. Entonces, Claro. esto seguramente dará pie para, 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 para muchas cosas también. sí, qué hermosa oportunidad estás creando para todos, ¿no? De poder compartir la experiencia de uno, que a veces simplemente es la vida de uno, ¿no? Lo cotidiano, capaz que realmente nada extraordinario, pero también es bueno visualizar qué importante puede llegar a ser uno, ¿no? Y todos estos pensamientos, la gran responsabilidad que tiene uno de ser maestros. En este momento en el conservatorio tengo 19 alumnos Uf, y cada uno de ellos es una gran responsabilidad, un gran compromiso para mí y no me lo tomo para nada a la ligera. De veras pienso profundamente en cada uno
Y qué importante es eso, darnos cuenta, porque a veces lo podemos vivir de una manera así cotidiana, como que pareciera ser que no es tan trascendente o que tampoco, pero no, es muy trascendente lo que puede ser un maestro para un alumno. Sí. Cierro esto y como colofón. Fíjate que mi maestro decía eso. Decía que no saben ustedes qué gran responsabilidad es ser maestro. Porque el que viene a pedirte que le enseñes este oficio o esta profesión, se está jugando la vida. ¿Por qué? Dice, y de alguna manera está poniendo en tus manos algo muy importante de su futuro. Entonces, hay que fijarnos muy bien y saber muy bien qué es lo que estamos haciendo cuando enseñamos. Entonces, Exactamente. compartimos esto y bueno, Damiana, muchísimas gracias. Gracias, de veras, gracias por, en primer lugar, por tu amistad, primero que nada, ¿no? Primero que nada, porque eso es un tesoro, es una fortuna, es una dicha, ¿sí? Contar con tu amistad, con amistad como la tuya. Después, gracias por estar en este espacio, gracias por compartirnos tu persona, tu sentir, tu sensibilidad, tu experiencia, tu vida misma, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Y aparte, termino yo también diciendo algo. Lo que uno ve en los demás es un reflejo también de uno mismo, ¿no? O sea, si tú logras ver todo eso en mí es porque está en ti también. Así que muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Abrazos. Adiós. Chao. Gracias. Bye. Bye, Bye. bye.